Buenos días a todos. Mi nombre es Félix Rodríguez, parte de los miembros protectores académicos del Club de Riesgo de la República Dominicana y queremos darle la bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo gestionar el riesgo estratégico en la toma de decisiones? Que en esta oportunidad el señor Andrés Manrique va a estar con nosotros compartiendo un poco de esa experiencia tan valiosa que tanto la región como la gestión de riesgo es importante tener. Conociendo un poquito a Andrés, es ingeniero industrial con posgrado en mercado de capitales y también cuenta con la certificación Financial Risk Manager, más de 18 años de experiencia en la gestión de riesgo, en entidades multilaterales, en banca privada, asset management, fondos de pensiones, aseguradoras y fiduciarias. Actualmente se desempeña como vicepresidente de riesgo de Latinoamericana para Latinoamérica en Scandia, Colombia. Para mí es un gran placer, Andrés, tenerte por aquí en representación del club como de todos los miembros y la verdad que te deseo el mejor en las ponencias eh, y cualquier cosa estamos a la orden. Invitarles a que durante el webinar cualquier pregunta o aporte lo pueden hacer en su panel de Q&A de preguntas y respuestas, la cual estaremos al final de la sesión teniendo algunos minutos para socializar algunas de las experiencias y respuestas del señor Andrés. Félix, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es todo un honor estar en este webinar y poder compartir y poder dar mi aporte al Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Agradecerles a cada uno de los asistentes. Y como decía Félix, pues siéntanse libres, por favor, de hacer todas las preguntas que surjan durante esta charla. Entonces, entremos en materia. Esta presentación está denominada ¿Cómo gestionar el riesgo estratégico en la toma de decisiones? Eh, Estos van a ser los temas que vamos a abordar. Básicamente, vamos a hacer un barrido por todo el tema de definiciones de riesgo estratégico, cómo es ese Enterprise Risk Management y todo el gobierno corporativo. El tema de identificación y medición, también pasaremos por todos los temas relacionados con apetito al riesgo y pues los límites, los indicadores y alertas tempranas que son muy importantes, digamos, para toda la gestión de riesgos y también la forma en la que se integra en la toma de decisiones. También yo traje un par de ejemplos prácticos, de casos prácticos que se me han presentado a mí aquí en la industria colombiana que espero que sean, pues, que les pueda servir a ustedes como algún tipo de guía. Entonces, comencemos con básicamente qué es el riesgo estratégico. Entonces, nuestra definición teórica, tal cual como la están viendo, y me voy a tomar el atrevimiento de leerla textualmente, es el riesgo que surge de la inadecuada consideración de amenazas en la planificación estratégica y su implementación, o la incapacidad de adaptarse a cambios en los mercados y economías donde opera la entidad financiera. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son todos los temas relacionados en el momento en el que las compañías hacemos toda nuestra planeación estratégica, nuestro business plan y todos los aspectos que pueden poner en riesgo el no cumplimiento de estos planes y pues de toda esta resultados que por lo general pues se ven traducidos pues en ingresos para las compañías, ¿no? Adicionalmente, pues es muy importante adaptarse a todos los cambios que están en los mercados y pues en las economías y en las diferentes regiones donde opera cada una de nuestras entidades. Entonces, como les decía, lo primero es que debemos incorporar adecuadamente todas esas amenazas a nuestro plan a nuestro business plan. Eh, todos los cambios regulatorios, somos una región en la cual estamos en un constante cambio regulatorio porque siempre pues vienen, digamos, las mejores prácticas de mercados más desarrollados como el europeo y como el estadounidense y también pues algunos pares de nosotros en la región pues van más avanzados en ciertos temas, entonces en ciertos países.
eh, pues adaptamos todos estos cambios. Entonces, pues como les digo, vamos en constante cambios y mejoras regulatorias que nos debemos adaptar a esto. Entonces, estos cambios regulatorios, pues claramente todas las entidades los debemos adoptar. Es lo mínimo. Acá donde está la diferencia es cómo implementarlos rápidamente para que nosotros esas disrupciones, digamos, y todos estos temas lo podamos tener como una ventaja competitiva y logremos sacarle el mayor provecho. De otro lado, pues también viene todo el tema relacionado, este vector número 2 que ven acá, a la estrategia y a la implementación. Es esta ejecución de los factores externos o inclusive también internos que no los hemos, pues que no están contemplados. Entonces vienen eventos de mercado, eventos de riesgo operativos, fugas de talento. Entonces, esto es lo que enmarca todo lo relacionado con riesgo estratégico. Pero acá viene una gran pregunta y es, ¿por qué es diferente a los riesgos, digámoslo así, tradicionales o a los riesgos que nosotros estamos más acostumbrados a gestionar en nuestro día a día, como lo es el riesgo de mercado, el riesgo de crédito o el riesgo operativo, pues entre otros? El riesgo estratégico pues tiene un horizonte mucho más de mediano y largo plazo, en contraste con el riesgo de mercado y riesgo de crédito, que viene más en el corto plazo, en lo que, en el ya en el resultado inmediato en nuestros portafolios y en nuestra gestión. El riesgo operativo pues también está muy orientado hacia temas de corto y mediano plazo. Y la naturaleza acá es un tema muy digamos, relevante y donde está una gran parte del reto del riesgo estratégico, y es que la medición, identificación y monitoreo, pues viene a través de análisis cuantitativo y cualitativo. Entonces, poder integrar estas dos características es el reto grande dentro del riesgo estratégico, pues nosotros estamos mucho más acostumbrados hacer unas mediciones más cuantitativas cuando hablamos de riesgo de mercado, riesgo de crédito, inclusive en riesgo operativo, en el que tenemos un modelo, tenemos unos indicadores mucho más medibles, mucho más palpables, el VAR, el tracking error, el credit default swap, la tasa de default de las compañías, las diferentes exposiciones, mientras que en el riesgo estratégico pues tenemos que incluir temas mucho más cualitativos. Ahora bien, ¿qué tipología tenemos en los eventos de riesgo estratégico? Tenemos eventos de tipo geopolítico, cambios de gobierno, inestabilidad política, elecciones inciertas. Hace un momento le comentaba a Félix que nosotros aquí en Colombia acabamos hace un par de semanas de terminar todo nuestro proceso de elecciones de presidente. Entonces esto pues trae unos riesgos, digamos, de manera importante que debemos contemplar dentro de nuestra estrategia en temas de, pues, geopolíticos. También en la región, pues sabemos que cuando hay economías y países que están atravesando por esta misma situación, pues imparten ciertas presiones hacia los diferentes mercados. Caso típico, pues el de Estados Unidos, en el que vemos que cualquier tipo de tema político y geopolítico genera inestabilidad y volatilidad en los mercados, que se ve reflejada pues en la consecución y en los resultados de nuestro business plan. Temas macroeconómicos, volatilidad de tasas representativas de mercado, tasas de intervención, ciclos económicos, todo esto lo tenemos que agrupar dentro de este evento de riesgo estratégico. La competencia, entonces, nuevos competidores, la entrada de nuevos competidores, el rezago, digamos, de rentabilidad versus nuestros pares, entrada de fintechs, digamos que ahorita estamos en un boom bastante relevante en la entrada de estos nuevos competidores en los cuales nosotros debemos estar preparados para nuestra estrategia y poder mitigar este tipo de competidores o sacarle, digamos, todas las oportunidades que esto nos puede traer pues a través de alianzas, por ejemplo. Temas regulatorios, les acabo de mencionar, ejemplos, reformas pensionales, reformas tributarias, laborales, leyes, decretos, circulares del supervisor, que esto pues es bastante dinámico como lo mencionaba hace un momento. Por otro lado, pues también tenemos los riesgos tecnológicos. Sabemos que venimos
de un tema bastante importante en ciberataques, todo el tema de digitalización acelerada y claro, no podemos dejar de un lado todo el tema de inteligencia artificial y pues esto aumenta todo lo asociado a fraude digital. También tenemos riesgos internos que pueden ser fraudes, brechas de talento, gobierno corporativo débil, todos los temas ya digamos internos de la compañía que se deben tener en cuenta a la hora de la planeación estratégica. Y no podemos tampoco dejar de lado todo lo relacionado con sostenibilidad, todos los riesgos climáticos, todo el tema de riesgo biológico, eh, que todo esto se enmarca en las siglas de ESG. Esos son, digamos que los 7 tipologías de eventos de riesgo estratégico que debemos agrupar para poder tener una adecuada gestión de este riesgo. Acá les traigo un ejemplo, digamos, el entorno de riesgo estratégico en Colombia durante este año, pues hemos tenido bastantes temas que debemos hacer un monitoreo y como lo decía desde el comienzo, pues para todo el tema relacionado con nuestro business plan y nuestra estrategia de como compañía, pues debemos tener ese monitoreo y pues todo lo que ya, sus implicaciones que ya vamos a ir viendo. En temas regulatorios, una agenda regulatoria bastante activa. Hemos tenido también muchísima volatilidad macroeconómica, presión competitiva creciente, pues van llegando nuevos clientes, expansión acelerada de los denominados neobancos tipo Nubank, por ejemplo, brecha de rentabilidades entre los diferentes fondos. Y en temas tecnológicos, pues también tenemos un tema de una amenaza cibernética en ascenso. En el último año se incrementó un 40% los ataques de ciberseguridad de las instituciones financieras y esto pues también, esto es un riesgo, digamos, clave y crítico en el que nosotros podemos tener la mejor estrategia en cuanto a mercados, en cuanto a tema comercial, a tema de producto, pero si dejamos de un lado el riesgo tecnológico, por ejemplo, un ataque cibernético se puede llevar nuestra compañía en 30 segundos. Entonces, esto es totalmente relevante pues, para todo el tema asociado a nuestra planeación estratégica. El fraude con inteligencia artificial generativa a través de canales digitales pues ha venido en aumento, así como pues todos usamos la inteligencia artificial para obtener eh, eficiencias en nuestros procesos, para poder sacar, digámoslo así, mayor provecho, pues los ciberdelincuentes y los delincuentes también lo hacen para obtener su beneficio propio y pues poner en riesgo y en amenaza nuestras compañías. Este era como el primer bloque en el que enmarcaba de forma muy general todo el tema de riesgo estratégico. Y ahora quiero entrar un poco más en cómo es ese marco del Enterprise Risk Management y cómo es cómo debe ser ese gobierno corporativo que soporta toda la gestión de riesgo estratégico. Aquí, al igual que el resto de los riesgos, pues manejamos nuestro modelo debemos manejar nuestro modelo de 3 líneas de defensa, donde cada uno pues tiene sus roles, responsabilidades a través de sus diferentes actividades. Entonces, voy a empezar desde la punta de la pirámide hacia abajo, donde tenemos la junta directiva, es quien aprueba el MGR que es el marco de gestión de riesgo o el Enterprise Risk Management, quien aprueba también el apetito de riesgo y también los límites y planes de contingencia. Esto debe hacer también una evaluación independiente, ojalá independiente, de manera anual. De otro lado, pues tenemos el representante legal y el comité de riesgos, que son pues quienes hacen todo el tema, digámoslo así, de ese monitoreo de presentaciones a la junta directiva, hace todo el proceso de escalamiento cuando se están llegando a ciertos umbrales, a ciertos límites, toda la coherencia del plan versus riesgo, es decir, que nuestro plan de negocio sea totalmente coherente con el perfil de riesgos, con esa declaración del apetito de riesgo que nosotros queremos mantener y que hace sentido, digamos, con ese riesgo retorno que tanto se habla en temas de inversiones. Y también pues propone los límites y las acciones correctivas en dado caso que estemos superando alguno de estos umbrales. Ahora, pues entrando en los temas de las 3 líneas de defensa, al igual que en cualquier otro tipo de riesgo, pues la primera línea son las áreas de negocio, quienes hacen toda la gestión operativa y controles internos y hacen, digamos, la ejecución de la estrategia como tal.
La segunda línea, pues, es todo lo que está relacionado con las áreas de riesgo, pues en cabeza del vicepresidente de riesgos, que somos los encargados de las metodologías, medición, monitoreo, proponemos el apetito de riesgos, alertamos a la alta gerencia y a la junta y nos encargamos, que ya vamos a ver un poco el tema de esa identificación de los riesgos a través de una de las mejores prácticas, es a través de encuestas de riesgo estratégico. Ya les voy a contar un poco más de qué se trata esto. Y pues la típica tercera línea es la auditoría interna, que hace todo el tema de la revisión independiente de este Enterprise Risk Management, que valida el diseño y la efectividad de los controles y de las políticas, y pues reporta directamente a la junta directiva, y pues es transversal a todo este modelo perdón, a este modelo de negocio en el que va de la junta directiva pues hasta la segunda línea, que es la vicepresidencia de riesgos. Aquí ya está mucho más detallado, digamos, cuáles son esos roles y responsabilidades en el Enterprise Risk Management. Como les decía, pues la junta directiva es la encargada de aprobar ese marco de gestión de riesgo, la declaración de apetito de riesgo, todos los límites de exposición, y de garantizar pues que se cuente con todos los recursos, tanto la vicepresidencia de riesgos, auditoría y como la primera línea, para poder hacer toda la ejecución del plan de negocios y cumplir con esa estrategia que se está planteando. El comité de riesgos pues hace el monitoreo y cumplimiento del marco de apetito de riesgo, propone los límites. Esto es, digamos, como ya mucho más detallado, el esquema de las tres líneas. Estos son, pues, acá están enunciados los principales. Esto no es taxativo, ¿no? Esto, hay un detalle mucho más desarrollado de cada una de estas actividades. Acá algo muy importante es, por ejemplo, la vicepresidencia financiera debe alinear el plan de negocio con el apetito de riesgo. Era lo que les decía en este momento. Pues si nuestra vicepresidencia de riesgo, pues a través del presidente, del CEO de la compañía, pues se propone unas metas demasiado ambiciosas, pues claramente las compañías van a tener que gestionar y asumir mayor riesgo. Entonces tiene que haber una coherencia entre ese apetito de riesgo y el resultado de negocio, ¿no? Y ahí es donde en ese resultado de negocio y en ese plan de negocio, pues se debe tener en cuenta todo, aparte de todos los riesgos que ya nosotros tenemos, que ya nosotros monitoreamos, pues toda la parte del riesgo estratégico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la alta dirección, pues la junta directiva lidera y aprueba todo este marco de revisión, cumpliendo pues con todos los estatutos y con esas declaraciones de apetito de riesgo. Tenemos el sistema de las tres líneas de defensa que acabamos de revisar, donde pues están muy bien diferenciados y definidos quiénes van a hacer todas las actividades de gestión, de supervisión y de revisión, por supuesto. eh, em, Ese MGR o el Enterprise Risk Management Integral, pues mapea y tiene todos los riesgos contemplados dentro de las diferentes matrices de riesgos, de tal forma que podamos hacer esa identificación, monitoreo y control que hacemos generalmente pues, de todos los riesgos. Vamos a tener también una serie de límites prospectivos, es muy importante, pues entonces esto se hace con un análisis, pues, al igual que en el resto de los riesgos, histórico, un forward looking para diferentes escenarios de estrés, y poderlo tener muy bien identificados estos límites y estos diferentes umbrales que nos van a permitir tomar acciones y, pues digamos, antes de que se materialicen los diferentes riesgos, ¿no? Alineación estratégica, pues como les venía mencionando, pues el perfil de riesgo debe ser coherente con nuestro plan de negocio. No podemos tener unos niveles de exigencia que lo que nos haga es asumir o tomar mayor riesgo del que nosotros queremos. Tiene que ser coherente y pues tiene que ir muy bien alineado. También debemos tener una serie de planes ante cualquier tipo de exceso de nuestros umbrales de apetito. Ya vamos a ver cómo son estos tipos de umbrales y cómo llegamos a esos niveles, pero pues es muy importante saber y tener muy bien definido ese gobierno corporativo para saber qué se hace cuando se exceden esos umbrales de apetito. El tema de comunicación es uno de los
temas quizás más relevantes y es saber cómo se comunica a todas las diferentes actores de la compañía esta planeación estratégica, estos resultados, pues hacia dónde queremos llegar y cómo se van a gestionar los riesgos. Es muy importante, ¿por qué lo digo? Porque si nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar a actuar, bien sea primera línea o segunda línea o inclusive la auditoría, pues vamos a poder tener las diferentes alertas y saber cuál es nuestro marco para poder gestionar tanto pues, nuestro día a día y toda la ejecución de la estrategia, como alertar sobre los diferentes riesgos y saber, pues, digamos, cuáles son esos diferentes umbrales. Y ahorita, pues digamos, con todo el tema de inteligencia artificial, pues es muy importante tener un gobierno de datos. Ese gobierno del dato lo que nos va a nosotros a garantizar es una exactitud y completitud y toda la gobernanza de las diferentes información de las bases de datos para que tengamos todos la misma información, podamos tomar tengamos la misma información para tomar las decisiones y gestionar toda nuestra estrategia. Ahora sí, pasemos al tema de identificación y medición. Aquí entonces, ¿qué es muy importante? Y esa es una recomendación y pues hay muchas otras digamos, mejores prácticas, pero una que a mí me gusta mucho y por eso la traigo acá, es el tema de diseñar un cuestionario. Y cuando digo diseñar un cuestionario, ¿qué es esto? Entonces, la segunda línea, riesgos, elabora un cuestionario anual con los factores que vimos hace un momento por categoría, el geopolítico, macroeconómico, regulatorio, etcétera, donde están los diferentes aspectos que pueden llegar a afectar o a poner en riesgo los resultados y la ejecución de nuestra planeación estratégica. Entonces, se identifican todos esos posibles riesgos, se agrupan en estas 7 categorías o en las que ustedes consideren y se envía esta encuesta a la alta gerencia, que ya es el punto número 2, y evalúan cada factor desde el punto de vista de impacto, cuál sería el impacto donde se llegara a materializar, la probabilidad de ocurrencia y la velocidad. Y esto lo que nos va a ayudar a nosotros es a tener una serie de señales tempranas para poder monitorear y para poder analizar qué tipos de indicadores debemos nosotros mantener dentro de nuestros diferentes tableros de control para poder garantizar que tengamos las señales tempranas adecuadas. Después de esto, pues se hace todo un tema relacionado con la consolidación de estos diferentes encuestas, de los resultados, donde pues identificamos los factores críticos. Nosotros pues ustedes los pueden mapear entre alto, muy alto, esos son como los principales, y los diferentes riesgos emergentes, ¿no? A partir de esto, pues nosotros tendríamos una matriz tridimensional en la cual podemos visualizar entonces impacto, probabilidad, impacto, probabilidad y velocidad. Esto lo que nos va a permitir es ya activar los diferentes indicadores de riesgo para tener unos planes de acción ya formales en cuanto a cada uno de estos aspectos de impacto, probabilidad y velocidad. Entonces, el grado de impacto, como todas las matrices o la mayoría de las matrices de riesgo, em, está entre bajo, medio, alto y muy alto. Probabilidad nosotros pues usamos rara vez, ocasional, recurrente, muy frecuente. Y la velocidad en la que se podría materializar ese tipo de riesgo está menor a un mes, menor a 6 meses, entre 6 meses y un año y mayor a un año. Ya con esto, lo que nosotros tenemos es una matriz de calificación de riesgo estratégico en la que tenemos las diferentes combinaciones entre el impacto, la probabilidad y la velocidad, y con esto tenemos una calificación ya definitiva. La fórmula del puntaje pues es impacto por probabilidad, por velocidad y por el tipo de impacto que acabamos de ver. Ya con esto pues se activan, como les digo, los diferentes planes de acción. Nosotros pues lo que podríamos tener es una priorización entre los niveles que requieren una definición de indicadores muy concretos y planes de acción formales, que serían los que son muy alto y alto. Esto nos ayuda mm,
a no, digamos, a no enfocar, o más bien, a enfocar nuestros esfuerzos en los riesgos más relevantes que se puedan materializar, bien sea con una velocidad muy rápida, con una probabilidad muy alta o con un impacto que sea muy alto. Este es un caso práctico que les traigo que nos surgió acá en Colombia, que es un caso pues, de la vida real que tuve al que todavía nos estamos enfrentando, y es dentro del tema de riesgo regulatorio en Colombia. Nos estamos enfrentando en este momento a una reforma general y estructural del sistema de pensiones, de todo nuestro sistema pensional. Entonces, desde 2003 ahí está ese proceso de reforma estructural en el cual se han generado y se han alterado, modificado más bien las reglas de los diferentes fondos de pensiones en cuanto a traslado de afiliados, flujos, composición de los portafolios, diferentes temas que son estructurales. Entonces, esto es lo que nos ayudó a nosotros, por ejemplo, de tener todo este mapa muy bien identificado. Fueron señales tempranas, de alerta temprana. Entonces, comenzar a ver cuáles de estos cambios regulatorios podían afectar directamente nuestros planes de negocio. Claramente, nosotros nosotros somos cuando digo nosotros me refiero a Scandia, somos un conglomerado financiero en Colombia que dentro de sus diferentes compañías pues tiene una AFP. Entonces pues nos dieron señales de alerta temprana. También cómo debió haberse gestionado, pues incluimos escenarios de reforma en el cuestionario de riesgo estratégico desde 2021. Imagínense, desde 2021 nosotros ya hemos venido eh, trabajando en estos temas de riesgo estratégico, y en este caso práctico que les estoy presentando, pues desde el 2021 nosotros comenzamos a vislumbrar una serie de cambios regulatorios que se nos podían venir. Entonces pudimos em, adelantarnos a los potenciales impactos dentro de nuestra planeación estratégica. Entonces modelamos el impacto de los activos bajo administración, de cómo podría esto afectar nuestros ingresos, de cómo podría afectar nuestros diferentes indicadores de los cuales nos mide a nosotros nuestro accionista, y establecemos una serie de indicadores de seguimiento para poder ver en qué momento activar ciertas actividades. Pero esto, pues claramente lo pudimos hacer y lo pudimos gestionar desde el punto de vista del riesgo estratégico y a través de este cuestionario que les mencionaba, a través de los indicadores. Eh, ¿Qué lecciones aprendidas nos hemos llevado de esto? El riesgo regulatorio requiere horizontes de análisis largos, de 3 a 5 años. Hay regulaciones que deben aplicarse inmediatamente. No sé si en República Dominicana pase lo mismo, pero pues en Colombia hay ciertas reformas que pueden tomar más tiempo y hay otras que se deben hacer inmediatamente, pero por lo regular, cuando son tan estructurales, pues toman mucho más tiempo. Y los cambios de gobierno no son señales de alerta por sí solos, porque pues podríamos poner en los riesgos geopolíticos que les mencionaba al comienzo, cambio de gobierno y ya, pero no solamente eso es una alerta, sino que también debemos analizar muy detalladamente, por ejemplo, cómo son esos planes de gobierno, cuál es esa estructura política, legislativa, en temas de tributarios, en temas, en este caso, pensionales. Em, entonces, es como verlo de una forma muy holística. Este es un caso práctico que todavía no se ha cerrado, todavía nosotros aquí en Colombia no hemos terminado este gran reforma del sistema pensional. Estamos en temas todavía legislativos, todavía no se ha aprobado, han salido algunos decretos, eh, pero llevamos más de 3 años, 4 años trabajando en este tema, y pues como les comentaba hace un momento, pues nosotros estamos, el próximo 7 de agosto hay un cambio de gobierno, y viene un gobierno de ultraderecha que pues va a tener, digamos, o tiene una visión muy diferente a la del gobierno que se está terminando en las próximas semanas. Entonces, pues esto va a tener alguna serie o bastantes implicaciones, digamos, dentro de las diferentes reformas, no solamente del sistema pensional, sino del tributario, laboral, etcétera. Otro tema de caso práctico que les quería traer es el riesgo tecnológico. Como les decía, los ciberataques al sector financiero cada vez son más altos. ¿Por qué? Porque pues es donde los ciberdelincuentes pues tienen
acceso a dinero inmediatamente, tienen acceso a las cuentas de ahorro, a las inversiones, etcétera, y es muy, digámoslo así, muy sexy hacer estos ciberataques a los bancos, a los fondos, etcétera. Entonces, entre 2024 y 2026, nuestro sector financiero colombiano registró un incremento, como les decía, no solamente sostenido, sino muy alto dentro de los ataques, un aumento de más del 40%. Y cada vez hay mayor sofisticación y frecuencia a través de diferentes herramientas como el ransomware, el fraude con inteligencia artificial generativa, perdón, ataques a las diferentes plataformas. Entonces, cada vez que ha venido pasando el tiempo, este riesgo tecnológico que está marcado pues, dentro del riesgo estratégico de los ciberataques ha venido tomando mayor relevancia. Veamos, en 2023 estaba catalogado como medio, 24 y 25 ya alto y en 26 ya muy alto porque pues hemos visto em, mayor sofisticación en todos los tipos de ataques. Entonces, pues debemos estar cada vez más preparados. Entonces, nosotros tenemos un indicador de riesgo sugerido y pues ese es un índice de ataques web. eh, y pues ese es el indicador, pero claro, cada vez nos hemos tenido que fortalecer muchísimo más en cuanto a tecnología, procesos, a herramientas tecnológicas, a fortalecer nuestros equipos, capacitaciones, etcétera. Y vuelvo y les digo lo mismo que les mencioné al comienzo de esta charla, pues podemos tener la mejor estrategia, los mejores productos, ser los más competitivos en cuanto a tasas, nunca tener un default en riesgo de crédito, pero nos hacen un ciberataque y se pueden llevar una compañía en 30 segundos, literalmente. Entonces, este es otro tema que nosotros hemos estado incluyendo de manera explícita dentro de nuestros diferentes cuestionarios. Ahora bien, pasemos al tema del apetito al riesgo y los límites y esa declaración de apetito de riesgo. Entonces, la declaración de apetito de riesgo, al igual que en los demás tipos de riesgo que gestionamos, en el riesgo estratégico, pues tenemos la zona de apetito, de tolerancia y de capacidad. Recordemos que el apetito eh, es ese riesgo que la entidad está dispuesta a aceptar para poder lograr los objetivos estratégicos y ese plan de negocio. Entonces, mi apetito de riesgo es lo que estoy dispuesto a asumir para poder tener un beneficio al final del año, ¿cierto? La tolerancia es esa variación aceptable de nuestro apetito, pero nos da una alerta temprana para que nos ayude a evitar llegar a esa capacidad máxima que nosotros quisiéramos llegar. Mm, Estar en tolerancia no es malo, pero nos ayuda a identificar esas alertas tempranas. Ese semáforo perdón, en amarillo que nos prende la alerta, la alarma para poder hacer gestión y que no pasemos a la parte roja, que es la zona de capacidad, que es el nivel máximo que se puede asumir sin sobrepasar restricciones de capital regulatorio. Es decir, en, eh, si nosotros, uno de nuestros indicadores puede ser la solvencia. Entonces, ese nivel, esa zona de capacidad puede ser la solvencia mínima regulatoria. Nosotros ya, pues si estamos por debajo de esa solvencia mínima regulatoria, pues nuestra compañía toma posesión del supervisor y pues ya no existimos básicamente. Y tenemos pues mm, el perfil actual, que pues es la medición que tenemos hoy en día, en la que nos va sobre los diferentes indicadores, pues clasificar si estamos dentro de la zona de apetito, de tolerancia o de capacidad. Y todo esto debe estar muy bien documentado dentro de la declaración de apetito de riesgo, en el cual estén muy explícitos cada uno de los indicadores con sus diferentes umbrales de apetito, tolerancia y capacidad, para que nosotros podamos hacer la debida gestión y tener las diferentes señales de alerta temprana, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en apetito, pues hay un monitoreo trimestral de rutinas sin ningún tipo de intervención, pues donde todos queremos ver nuestro semáforo en un dashboard en el que todo esté en verde, pues sería lo ideal. Cuando ya tenemos algo en zona de tolerancia, que ese semáforo está en amarillo, entonces está esa alerta temprana. En las vicepresidencias de riesgos, pues nosotros alertamos ese tipo de indicador
comienza todo un análisis de las causas, del por qué, desde cuándo, a qué se debe, y pues se tiene que hacer un reporte al comité de riesgos para tomar las diferentes medidas del caso. Ahora, cuando ya estamos en la zona de tolerancia, entonces hay un plan de acción que se presenta a la junta directiva y pues tiene que haber unas medidas correctivas para poder llevar ese indicador, bien sea a la zona de tolerancia o a la zona de apetito. Acá hay un caso práctico en el que el apetito de riesgo, por ejemplo, medido como la volatilidad de los mercados en cuanto al VIX. Entonces, por ejemplo, si el VIX está menor al 20, a 20, pues estamos en apetito, entre 20 y 30 en tolerancia y mayor al 30 en capacidad. Entonces, acá, no sé, cojamos esta parte que estamos en tolerancia. Entonces, si estamos en un VIX de 20-30, la postura del portafolio podría ser evaluar la reducción de posiciones en activos emergentes de mayor volatilidad. Esto con el fin de llevarlo de nuevo a nuestra zona de apetito. Y la acción en el Enterprise Risk Management, pues tiene que ser alertar al comité de inversiones, a la vicepresidencia de riesgos, al comité de riesgos, con su respectivo análisis de causas de este movimiento. Claramente un tema del VIX, pues nosotros no lo vamos a poder gestionar. Nosotros como una entidad específica y sola, pues no vamos a poder gestionar. Queremos ver que el VIX vuelva a niveles del 20, pues no lo vamos a poder hacer, pero nuestra gestión de portafolio, nuestra gestión para poder llegar a cumplir nuestro plan de negocio, pues sí la podemos hacer de manera particular. Entonces, ese es el tema que debemos, o esa es la clave eh, en la cual el riesgo pues convierte una señal de mercado en una medida de decisión de gestión, con sus diferentes protocolos, con las responsabilidades, con el gobierno corporativo definitivo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos un marco definido, entonces eso se vuelve como una reacción tardía y es una reacción ad hoc, no es, ay, se subió, bajan, pero no tenemos nosotros, sin ese marco de gestión de riesgos estratégicos, pues no tenemos todo ese gobierno corporativo y pues toda esa gestión de protocolo que debemos mantener. Ahora bien, acá están indicadores claves, ejemplos en temas macroeconómicos. Entonces tenemos el VIX, la oscilación de la tasa de cambio. En temas geopolíticos puede ser el CDS, que esto, el Credit Default Swap, pues está asociado a temas en este caso el CDS, pues la prima de riesgo soberano, entonces la podemos obtener de diferentes fuentes de información. El índice de percepción de corrupción, lo que les hablaba en riesgo tecnológico, ataques de aplicaciones web, indicadores de fraude, confianza comercial, terminación de pólizas. Bueno, hay una serie de indicadores muy relevantes en los cuales nosotros debemos seguir, pues hacerles todo el monitoreo, mm, que nos van a dar esas alertas tempranas y que, vuelvo y digo, no es que nosotros podamos ir a gestionar el CIDES, en este ejemplo, el CIDES de Colombia. Pues yo acá en Colombia pues no puedo ir a ver cómo disminuir ese CIDES, pero sí cuando como tengo ciertos niveles, ciertos umbrales, que me dicen, oiga, ya está llegando o ya llegó a su semáforo amarillo, siéntese con el vicepresidente de inversiones y revise cuál va a ser la estrategia em, para asumir estos niveles que nosotros no quisiéramos tener comprometidos, porque podría a poner en riesgo, perdón, nuestro plan de negocio y pues los objetivos estratégicos, ¿sí? Y nuestra convicción y nuestro compromiso con la junta directiva, con los diferentes stakeholders y con el accionista finalmente. Entonces, ¿cuál es el ciclo de monitoreo y de alertas tempranas? Primero, bueno, acá me faltó, yo le pondría como número 0, definir los indicadores. Eso es muy importante. Luego, pues el cálculo de estos indicadores. Entonces, nosotros los calculamos, luego los clasificamos por la zona, dependiendo pues de apetito, tolerancia o capacidad, que estén aprobados en la declaración de apetito de riesgo por la junta directiva. El análisis de las causas de por qué estamos en alguna de estas zonas, pues este reporte va a tener pues como la explicación de por qué cambió, cuál es la tendencia, eso es muy importante, qué implica. Después de esto, pues vamos a tener ese reporte con las jerarquías
que se necesiten dependiendo de si está en los niveles de apetito, tolerancia o capacidad, si esto tiene que ir a presidencia, si tiene que ir a los diferentes comités de riesgos o de inversiones o a los diferentes vicepresidentes, al comité de auditoría, bueno, ya digamos como todo el esquema de gobierno corporativo que se haya definido. Eso pues por lo general uno hace todas estas mediciones y control y monitoreo de forma, hay algunos indicadores pues que no se pueden de forma diaria, pues tendría que ser mensual y pues en el caso particular de Scandia nosotros lo presentamos de forma trimestral. Y los diferentes planes de acción, ahí ya pues va muy de la mano con ese reporte con jerarquía eh, y pues la clasificación de donde haya caído, ¿no? Entonces, los planes de acción pues tienen que ser con un responsable, con una fecha y con unos entregables que sean suficientemente claros para que ese indicador vuelva a estar dentro de la zona que nosotros queremos. Ahora, ¿cómo es esa integración en la toma de decisiones? Entonces, nosotros ya tenemos toda la identificación, medición, el control que lo hacemos a través del apetito y de los límites y esa alineación estratégica que debe estar, pues, vuelvo y digo, como lo he repetido ya un par de veces a lo largo de la charla, con el plan estratégico, pues que debe ser coherente con el perfil de riesgo definido. Y eso es un ciclo continuo. Volvemos otra vez acá a identificarlos, a medirlos. Entonces los identificamos a través de los mapas de riesgos propios, a través de concentración, contagio y riesgo estratégico. Los identificamos como a través de la encuesta que les acababa de mencionar en la parte que nosotros hacemos, por ejemplo, de forma anual. Los medimos a través de los indicadores. Tenemos la medición y el control a través pues, de los diferentes límites y ese apetito definido. Y todo eso va pues alineado con la estrategia. Entonces, los principios para la integración, para que esa integración sea efectiva, son cuatro. El primero de ellos es apetito en la planeación. Nosotros no podemos llegar a una planeación pensando únicamente en el dato de cuánto vamos a vender, cuántos créditos vamos a colocar, sino eso, cómo se integra con el apetito de riesgo que nuestra junta directiva nos ha aprobado y y que nuestro accionista y nuestro dueño pues ha definido. Hay un tema muy importante y es que la compensación debe estar alineada. Entonces, el bono de la alta dirección pues, debe incluir métricas de gestión de riesgos. Eso nos ayuda a que todos estemos en la misma página, que podamos nosotros gestionar nuestros riesgos sin necesidad de tomar mayor o menor riesgo del que nosotros quisiéramos tomar. Evaluación de nuevas iniciativas. Entonces, cuando hay evaluación de nuevas iniciativas, de nuevas iniciativas estratégicas, debe tener una evaluación conjunta, no solamente, vuelvo y digo, desde el área comercial o desde el área de colocación, por ejemplo, de créditos, sino desde la perspectiva de la segunda línea, es decir, desde toda la parte de la gestión de riesgos. Y el Enterprise Risk Management como un documento vivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues debe tener una revisión anual mínima, actualizaciones de cambios, conocimiento a través de toda la compañía, ¿no? De cada uno de nuestros colaboradores. Ahora, ¿qué ocurre sin un marco de riesgo estratégico? Las decisiones estratégicas tomadas con optimismo no ajustado por riesgo. Entonces nos vamos únicamente al número de ventas, al número de colocación de créditos, de tarjetas de créditos puestas, mm, pero no tenemos en cuenta toda la parte de riesgo estratégico que está detrás de eso. Entonces yo puedo llegar como encargado del área de colocación de tarjetas de crédito, llegar y decir, no, vamos a poner, va a decir cualquier número, 3 millones de dólares en tarjetas de crédito, sí. ¿Y eso está evaluado desde el punto de vista de riesgo de crédito? Sí, 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 soporta todos nuestros modelos de crédito, listo, muy bien. ¿Y cómo estamos con el tema de fraude tecnológico, de incorporación de inteligencia artificial? Uy, no, no lo evaluamos, eso se puede ir en un segundo. Entonces, sin un marco de riesgo estratégico, los riesgos regulatorios detectados, cuando ya entonces se detectan cuando ya se han materializado. No, no estamos siendo prospectivos. Sin un protocolo claro de escalamiento ante eventos críticos, entonces, pues no sabemos qué hacer cuando nos enfrentamos a que un indicador está en niveles de tolerancia o de capacidad, no de apetito. La Junta no tiene visibilidad real del perfil de riesgo de la entidad, porque van por silos, van en temas totalmente individuales, pero no están con una gestión integral de riesgos.
y la cultura de riesgo se vuelve reactiva. Y eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros en las organizaciones. Actuar después del incidente. Nosotros debemos ser proactivos, nada de ser reactivos. Y pues con un marco de riesgo estratégico robusto, pues tenemos todo lo contrario. Cada decisión estratégica incluye un análisis explícito del perfil de riesgo. Hay riesgos regulatorios detectados con anticipación. Tenemos protocolos de escalamiento muy bien definidos en cada una de las zonas de riesgos con los responsables definidos. La Junta prueba y monitorea nuestro apetito de riesgo. Hay una cultura pues de ser proactivos, actúa antes de cada incidente. Entonces, acá hay una frase muy importante y es que el riesgo estratégico no gestionado no desaparece, se acumula hasta que se materializa en forma de crisis y explota. Em, Estos eran los temas que yo tenía para atraerles el día de hoy. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes, que les haya sembrado esa semilla de ese marco de riesgo estratégico, de cómo se gestiona, de qué es lo que debemos hacer. Entonces, nada, quedo totalmente abierto a preguntas y a comentarios y muchas gracias por su atención. No sé, Félix, si tengamos a Gracias, alguien Andrés. Muchísimas de gracias, tu... Andrés. Aquí tengo dos preguntas para ver si nos apoyas con esto. Nos preguntan, ¿qué puntuación o pasos relativos consideras adecuado poder asignar a cada variable dentro de la fórmula del cálculo para la calificación de riesgo estratégico? Oye, interesante pregunta, no sé si la entendiste ahí. No, ¿me la puedes repetir de nuevo para ver Ok, cómo la estructura? ok. Desde tu experiencia, ¿qué puntuación o pasos relativos consideras adecuado asignar a cada variable dentro de las fórmulas para la calificación del riesgo estratégico? Entiendo que por la parte de tal vez establecer un modelo para la gestión o calificación o ponderar el riesgo estratégico. Claro, aquí, muy buena pregunta. Esto va a depender muchísimo de cómo tengan definidas las matrices de calificación dentro de sus diferentes entidades. Entonces, eh, aquí estaba como esa fórmula de puntaje en la que nosotros podemos tener el impacto y lo calificamos pues entre bajo, medio, alto, muy alto, la probabilidad, la probabilidad de ocurrencia de ocurrencia pues de ese riesgo, la velocidad en la cual se puede materializar y podemos incluir un tema de tipo de impacto. Y a través de esto, pues tenemos nuestra matriz en tres dimensiones, bueno, que no sería una matriz, sería un cubo más bien, de riesgo, en el cual podemos ubicarlo a través de esto. Entonces, nosotros, un ejemplo es que debemos como normalizar todas estas diferentes variables de impacto, probabilidad y velocidad, de tal forma que tengamos una escala ya cuantificable de qué quiere decir bajo, qué quiere decir medio, muy alto. Y cuando hacemos este puntaje por cada uno de los factores, pues vamos a tener un valor específico y ya basados en eso, pues podemos hacer una priorización de cada uno de los diferentes riesgos que estemos evaluando, bien sea regulatorio, de competencia, tecnológico, etcétera. Excelente. Ahí espero que haya quedado claro para eso. Tengo otra muy interesante aquí, Andrés, que dice, ¿podrías indicarnos un ejemplo de las preguntas que recomiendas plantear a la alta gerencia durante el proceso de identificación del riesgo estratégico? Claro, una pregunta podría ser básica, ¿cuáles riesgos regulatorios ven que se puedan materializar en el próximo año? Es decir, puede venirse un tema voy a decir algo, de reforma tributaria. Entonces, cuando hablamos de reforma tributaria pueden existir, pueden quitar, digamos, algunos incentivos para el ahorro. Puede ser eso. Entonces, eso puede impactar nuestra estrategia en el corto plazo, puede tener una probabilidad media, puede tener un impacto alto dentro de nuestras proyecciones de ingresos. Eh, entonces, ese puede ser un ejemplo. O qué tipo de riesgo cibernético ve que está expuesto el proceso de colocación de tarjetas de crédito, por decir algo. Y entonces ahí lo ve, ahí lo podemos ver, pues qué tipo de riesgo y ya vemos cuáles son los diferentes em,
tipos de evaluación que podemos tener en cada uno de estos riesgos de materialización. Excelente, correcto. Nos pregunta aquí en el chat que si tienes alguna recomendación de paper o normas relacionados a estos temas de riesgo Sí, estratégico. sí, si quieren yo les comparto esto a través del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana para que a través de este canal formal pues les puedan compartir tanto el paper como algunos temas, como les decía, acá en Colombia el tema de riesgo estratégico está ya implementado desde 2021, entonces ya tenemos algunos años de experiencia en esta implementación. Con todo el gusto yo les puedo compartir tanto los papers como la información que tenemos. Sería muy interesante. Quedo Excelente, con esa Andrés. tarea. Sí, sí, sí. Ahí lo hacemos llegar vía. Bueno, yo creo que las preguntas ahí fueron, por lo menos las que nos compartieron, fueron respondidas. Ahí les invitamos a que si hay otras preguntas, igual las pongan en el chat y se las compartimos a Andrés y se las podemos hacer llegar ya de manera formal vía correo junto con cualquier otro soporte o documento que Andrés nos pueda compartir. Y no sé, Andrés, que si quieres algún mensaje final de cara a esto, alguna Claro, recomendación, alguna... Bueno, sí, Félix, pues miren, el riesgo, nosotros, yo llevo como en la presentación, yo llevo más de 18 años trabajando en riesgos y mi mayor experiencia, digamos, como lo principal en lo cual yo comencé a trabajar fue en los riesgos más cuantificables. Mercado, liquidez, crédito, que han sido los riesgos típicos. Pero cuando nosotros tenemos una visión global de riesgos de una compañía, el riesgo estratégico es el riesgo más relevante para la compañía porque ya no solamente estamos enfocados en cuánto subieron las tasas y cuánto esto me puede afectar mi valoración de mi portafolio, sino a través del ERM, que es lo que tenemos que tener nosotros como gerentes, vicepresidentes, como cabezas de riesgos. Entonces, el riesgo estratégico es el riesgo más relevante para la compañía y que abarca absolutamente todas las áreas, todos los procesos de cualquier entidad financiera y bueno, de cualquier entidad, pero pues para nuestros casos, entidades financieras. Entonces, mi invitación es a que implementen el riesgo estratégico dentro de sus compañías, a que implementen las diferentes encuestas, a que vayamos llevando el riesgo estratégico a un nivel de maduración al mismo nivel que cualquiera de los otros riesgos financieros, por ejemplo. sí, yo ahí comparto mucho ese pensar y creo que tú lo dijiste en el desarrollo de tu presentación, sobre todo algunos riesgos que en muchas ocasiones no lo vemos a nivel directivo hasta que pasa algo, como el cibernético, el operacional, aunque ha venido desarrollándose mucho en los últimos años, en muchas ocasiones no lo vemos muy integral, tal vez cuando lo unificamos con escenarios como temas de fraude y demás, pero también otros, como por ejemplo el de privacidad de datos y cómo eso pega Sí, a nivel reputacional, que al final se vuelve, o sea, pega directamente no solamente en la estrategia, sino también en cualquier otro esquema de cumplimiento. O sea, que me parece que hay una composición de variables que hay que considerar y creo que tú lo has explicado excelente aquí. O sea, Andrés, muchas gracias. no, con mucho Te gusto. damos la gracia de parte del Club de Riesgo y todos los participantes de aquí. Te vamos a hacer llegar cualquier otra pregunta o duda y no te comprometes a enviarnos esos Claro documentos que para sí. todos los participantes. Un muy buen quórum, más de 120 personas conectadas, o sea que Qué ahí bueno. creo que el tema fue muy interesante y te deseo que te siga yendo excelente y esperamos verte por aquí en alguna de las actividades del club. Claro que sí, muchísimas gracias y vuelvo y les digo, todo un honor poderme sentar así sea a través de una pantalla con ustedes y compartir estos temas que me apasionan tanto. Buen día para Excelente. todos. Muchas gracias, cuídate mucho.